La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en esta nueva píldora histórica, quiero que viajes conmigo a 2014, cuando el conflicto entre Ucrania y Rusia, del que tanto hablamos hoy, comenzó. Todo Occidente y gran parte del mundo están en vilo estos días con la situación en Ucrania. Sin entrar en la coyuntura actual, desde Heródotus, consideramos que es fundamental comprender qué ocurrió entre ambos países en 2014 para contextualizar los eventos que se desarrollan hoy y entender un poco mejor algunas de las posibles condiciones de paz. En 2013, Ucrania se encontraba profundamente dividida. Había quienes anhelaban una mayor integración con la Unión Europea y otros que apoyaban que se estrecharan aún más sus lazos con Rusia. En este contexto, el 20 de noviembre de este año, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, de tendencia prorrusa, suspendió la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que desató una ola de protestas en Kiev y otras ciudades conocidas como Euromaidán. Las manifestaciones, lideradas principalmente por sectores prooccidentales, fueron reprimidas con violencia. El aumento de la tensión hizo que el 22 de febrero de 2014, tras semanas de disturbios y enfrentamientos con la policía, Yanukovych huyera a Rusia. Así dio paso a que se formara un gobierno de unidad nacional proeuropeo encabezado por Arseniy Yatsenyuk. Desde Moscú, estos hechos fueron denunciados como un golpe de Estado, lo que elevó las tensiones entre ambos países. Aprovechando la inestabilidad, Rusia intervino en Crimea, una región estratégica por tener una mayoría rusoparlante y tener la sede de la flota del Mar Negro en Sebastopol. A finales de febrero, fuerzas prorrusas y tropas rusas sin identificación oficial, que en el momento se les acuñó el nombre de Hombrecillos Verdes, tomaron el control de edificios gubernamentales y bases militares en la región. En paralelo, Rusia desplegó miles de soldados en Crimea y estableció controles en sus principales accesos. Por contextualizar, Crimea fue anexionada a Rusia por Catalina la Grande a finales del siglo XVIII. Desde entonces, fue parte del Imperio ruso hasta que, en 1954, existiendo ya la Unión Soviética, Crimea pasó a estar controlada por Kiev, ya que el líder soviético Nikita Khrushchev transfirió este territorio a Ucrania, manteniendo por supuesto el mando común soviético. Sin embargo, tras la independencia de Ucrania, debido a la presencia de un considerable número de rusoparlantes en Crimea, para muchos mandatarios del Kremlin, este territorio debía volver a ser parte de Rusia. El 11 de marzo, las autoridades prorrusas de Crimea y Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, alegando que el nuevo gobierno de Kiev representaba una amenaza para su identidad y sus derechos. Poco después, el 16 de marzo, se celebró un referéndum en el que, según las autoridades locales, el 96% de los votantes optó por la adhesión a Rusia. Occidente consideró este referéndum ilegal, al haberse realizado bajo ocupación militar y sin observadores internacionales. No obstante, el 18 de marzo de 2014, el presidente ruso Vladimir Putin firmó la anexión oficial de Crimea a Rusia. Inspirados por estos acontecimientos, en abril de 2014, grupos separatistas prorrusos en Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, proclamaron su independencia de Ucrania. El gobierno ucraniano respondió con la operación antiterrorista OAT para recuperar el control sobre la región, dando inicio a un conflicto armado. Occidente acusó a Rusia de proporcionar apoyo militar a los separatistas, suministrando armas y combatientes, aunque Moscú lo negó oficialmente. La tensión alcanzó su punto álgido con el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, el 17 de julio de 2014, presuntamente por un misil lanzado desde territorio separatista con armamento ruso. En represalia, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas contra Rusia, afectando a sectores clave como la energía y las finanzas. Además, acusaron a Moscú de violar el Memorándum de Budapest de 1994, en el que Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron a respetar la soberanía de Ucrania a cambio de su desarme nuclear. Por su parte, Putin
Justificó sus acciones argumentando que Occidente estaba amenazando la seguridad de Rusia al acercar a Ucrania a la OTAN y respaldar el cambio de gobierno en Kiev. Para evitar una escalada mayor, se llevaron a cabo negociaciones en Minsk, Bielorrusia, con la mediación de países como Francia y Alemania, lo que resultó en 2 acuerdos. El primero, en septiembre de 2014, que fue un auténtico fracaso. El segundo, en febrero de 2015, incluyó un alto al fuego, la retirada de armas pesadas y mayor autonomía para las regiones separatistas, además de la restauración del control ucraniano sobre sus fronteras. Sin embargo, las violaciones al cese al fuego fueron constantes y el conflicto quedó en estado de baja intensidad. Desde 2015 hasta 2022, el conflicto en el este de Ucrania se mantuvo en un equilibrio frágil. Ucrania no logró recuperar el control total del Donbass y la presión rusa impidió su acercamiento a la OTAN y a la Unión Europea. Finalmente, en febrero de 2022, Rusia reconoció las repúblicas separatistas e inició una invasión a gran escala, rompiendo definitivamente los acuerdos de Minsk y dando inicio a una guerra abierta que aún continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del conflicto entre Ucrania y Rusia en esta nueva píldora histórica de La Voz de Heródoto. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y seguir explorando con nosotros los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La Voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.